Cuarta parte. Una perspectiva más amplia. El alma del hombre es inmortal, y unas veces llega a cierto fin. Lo que precisamente suele llamarse morir, y otras renace, mas nunca perece del todo. Así, puesto que el alma es inmortal y ha tenido varios nacimientos, y puesto que ha visto todas las ceosas, tanto las de este mundo como las del Hades, no es posible que exista realidad alguna que ella no haya conocido. Por tanto, no es de extrañar que, a propósito de la virtud como de lo demás, sea capaz de rememorar aquello de que antes tuvo conocimiento, y dado que la naturaleza entera es congénere, nada impide que al acordarnos de una sola cosa, lo que de hecho llamamos aprender, descubramos también todas las demás, si somos valientes y no flaqueamos en nuestra investigación, ya que, en definitiva, indagar y aprender son en su totalidad una rememoración. Por Platón. Capítulo 10. La gran rueda, nacimiento y antes. Aún no he nacido, consoladme, temo que la raza humana me confine entre elevados muros, me drogue con potentes fármacos, me seduzca con hábiles argucias, me torture sobre negros potros, me haga revolcarme en baños de sangre. Por Louis MacNeice, plegaria antes de nacer. Ten paciencia, vinimos aquí llorando. Como bien sabes, cuando por vez primera olfateamos el aire, gemimos y lloramos. Al nacer, lloramos porque venimos a este gran teatro de bufones. Por Shakespeare, El Rey Lear, el momento de nacer. Uno de los hechos psicológicos más sorprendentes acerca del poder compulsivo de un complejo en el inconsciente es el modo en que puede convertir la más inocente de las situaciones en un auténtico drama. Lo hemos visto en el caso de Elizabeth y sus gatos, por ejemplo. Los freudianos no tardaron mucho en acuñar la expresión acting out, paso al acto, actuación, exteriorización, al reconocer esa gran propensión al drama engendrada por nuestros complejos. El lenguaje ordinario de la psicología abunda, por su parte, en metáforas que ven en el mundo una especie de teatro, papeles representados, para identificarse con un modelo, escenificaciones, vitales, representaciones del tema o argumento, familiar, etc. ¿Qué situación puede ser más inocente que el nacimiento de un niño? Y, sin embargo, qué oportunidad tan magnífica para incontables dramas, como la prueban los centenares de historias que podría contarnos cualquier tocólogo o comadrona. Pese a las más minuciosas preparaciones prenatales, a tantos servicios de urgencia y cuidados especializados, los niños se las componen para nacer en las circunstancias más extraordinarias, en ascensores, al borde de carreteras, en taxis, al estrellarse un avión, en campos de fútbol, etc. El comienzo y duración variable del parto de una futura madre es un factor tan misterioso e imprevisible que, en millones de casos, o esa madre no llega al hospital o la comadrona que va a domicilio no lo hace a tiempo para que todo se desarrolle con normalidad, y aun cuando la madre esté ya cómodamente instalada en el hospital o la comadrona haya podido llegar a tiempo para asistir a las últimas fases del embarazo, son posibles y de hecho surgen toda clase de complicaciones en el proceso mismo de nacer, parto de nalgas, placenta previa, deformación craneal, hemorragias, etc., por no hablar de partos prematuros, niños mortinatos, complicaciones inherentes al parto de mellizos, trillizos o cuatrillizos y, por supuesto, la operación cesárea. A pesar de los avanzadísimos métodos de la moderna medicina tecnológica en cuanto a controles del desarrollo del feto, reconocimientos internos e intervenciones químicas, la mayoría de los tocólogos se ven tan impotentes para predecir los problemas y el curso de un embarazo particular como cualquier comadrona o curandera de una tribu. Por ejemplo, una mujer puede haber dado a luz con todo éxito y sin complicaciones 4 hijos y tener un quinto parto lleno de obstáculos y peligros casi fatales. Los críticos de las modernas prácticas de obstetricia a partir de Frédéric Le Boyer afirman, no sin cierta razón, que a tales métodos, corrientemente utilizados en clínicas y hospitales, se deben en buena parte los problemas y traumas experimentados por madres e hijos. A mi modo de ver, esos métodos son solo factores que contribuyen a las mencionadas dificultades, y no sus verdaderas causas. El drama real tiene lugar entre la madre y el hijo. La madre es el escenario, por decirlo así, y el niño que nace es el principal actor en lucha contra todo imaginable y kármico, miedo a las tablas, para poder tan siquiera balbucear su papel. En realidad, como ahora ya sabemos por las investigaciones de muchos psicólogos que han trabajado independientemente unos de otros estos últimos años, Arthur Hanob, Leonard Lohr, Elizabeth Fair, R. Delaine, Moniz Netterton y Stanislav Grof, uno en cada embarazo y alumbramiento interviene una numerosa y compleja serie de factores inconscientes,
Por mucho que nos guste atribuir a una torpe obstetricia todos los accidentes o desgracias que sobrevienen en relación con un nacimiento, lo cierto es, y no faltan pruebas para demostrarlo, que un sinfín de fuerzas inconscientes convergen para producir el drama único y personal que corresponde a la individualidad de cada niño que viene al mundo. El primer psicólogo en haber prestado seria atención al efecto de nuestra experiencia natal en el desarrollo ulterior de la personalidad natal en el desarrollo ulterior de la personalidad fue Otto Rank, uno de los primitivos seguidores de Freud. Su clásico libro, El trauma del nacimiento, escrito en 1923, sigue siendo un indispensable estudio de las resonancias simbólicas y míticas del inconsciente que acompañan el laborioso viaje de todo niño en trance de nacer a través del cuello uterino. Rank mostró de manera convincente que cada imagen onírica de un receptáculo, una cueva o una mazmorra y cada episodio también rico de contención o encerramiento no son sino modos en que el inconsciente infantil recuerda simbólicamente la existencia uterina. Literatura, mitología y folclore abundan en historias de peligrosos viajes por barrancos, grutas, túneles o estrechos de mar, historias que no pueden menos que despertar algún vago recuerdo de los terrores de nuestro propio movimiento a través del seno materno. Un célebre ejemplo mitológico lo encontramos en la Odisea de Homero, cuando su héroe tiene que abrirse peligrosamente paso entre el monstruo marino Escila y el mortal remolino Caribdis. Las angustias del parto mismo y sus múltiples complicaciones dan origen, según Rank, a imágenes de extrema violencia en el inconsciente del niño a punto de nacer, ahogamiento, quemazón, asfixia, mutilación, aplastamiento, desmembramiento, decapitación y hasta crucifixión. Al identificar estas desmesuradas imágenes de la experiencia arquetípica del nacimiento, Rank no hizo sino generalizar intuitivamente el estudio de los antecedentes personales de su clientela allá en los albores del psicoanálisis. La exactitud de sus intuiciones quedó bien confirmada 3 décadas más tarde por las exhaustivas investigaciones psicodélicas de Stanislav Grof. El psiquiatra checo descubrió que, durante la psicoterapia por administración progresiva del LSD, todos y cada uno de sus pacientes tenían visiones que de una u otra forma correspondían precisamente a los combates simbólicos del nacimiento intuidos por Rank. Tales imágenes le llamaron a Grof tanto la atención que acabó por asignarles todo un nivel aparte en el inconsciente, inferior o anterior al inconsciente freudiano o infantil. Grof designa ese nivel por el nombre de inconsciente rankiano o perinatal. En el capítulo 5 nos hemos referido ya brevemente a él al hablar del loto de 6 pétalos. Aunque ahora Grof utiliza el método de respiración intensiva más que el LSD, sigue comprobando que las imágenes perinatales son plenamente accesibles a la conciencia. Al mismo resultado llegan Leonard Our con su tratamiento de hiperventilación, llamado Rebirthing, y Morris Netterton con su técnica de conocimiento dirigido, Directed Awareness. Las violentas imágenes natales de aplastamiento, estrangulamiento, crucifixión, etc., mencionadas por Rank y Grof pueden claramente atribuirse a las intensas tiranteces y presiones físicas que experimenta el niño durante las últimas fases del embarazo y su paso por el cuello uterino, donde se siente comprimido y amenazado. En el lenguaje de Jung, podría decirse que el niño está representando, de nuevo, historias arquetípicas de extremo peligro y muertes horribles, escenas depositadas, por así decirlo, en el inconsciente colectivo. En este sentido, la experiencia tanto física como psíquica del nacimiento debe tenerse por fenómeno universal donde el morir y el nacer constituyen dos aspectos de un solo todo, un único arquetipo. En los niveles de experiencia de que hablan respectivamente Jung y Rank, el papel de la madre es, por supuesto, enteramente impersonal. El niño experimenta a la madre no como persona, sino como a la Gran Madre, arquetipo universal que la Gran Psique viene conociendo millones de veces en nacimientos semejantes. La madre es para el niño primeramente nave arquetipo de felicidad oceánica, luego celo tumba que lo oprime y, por último, las fauces de la muerte de las que acaba por salir ileso y dichoso tras duro combate. Todo este proceso nos inicia, aunque de ello no tengamos plena conciencia, en los gozos y dolores de ser humanos. Es la iniciación por excelencia, prototipo de todas las futuras iniciaciones y transiciones de la vida que comienza. Toda mujer, al dar a luz, participa una vez más en esta gran experiencia transpersonal. A muchas mujeres, en especial cuando se les han administrado drogas durante el parto, les vienen recuerdos de su propio nacimiento fundidos con los del acto de dar a luz. Algunas tienen inquietantes visiones de ángeles de la muerte o sucesos violentos. Todo ello no es más que la reactivación de ese complejo y doble arquetipo. Al traer un hijo al mundo, como al nacer, se toma parte en la experiencia universal de la mujer,
que puede también abarcar todas las pérdidas, inmolaciones y muertes de niños archivadas en la gran memoria del género humano. En tales ocasiones suelen naturalmente surgir de manera espontánea numerosos sentimientos de desesperación y culpabilidad. Es importante caer en la cuenta de que esos sentimientos no son personales, sino que pertenecen a una experiencia arquetípica o transpersonal. En ninguna otra parte está más presente la Gran Madre con su doble aspecto, como vida en la muerte y muerte en la vida. Sin embargo, esas experiencias arquetípicas en el nivel perinatal no constituyen la totalidad de la experiencia del feto, antes y durante el nacimiento. Hay, a decir verdad, un elemento más personal que se relaciona con la adaptación del futuro niño a la conciencia individual de la madre durante el embarazo y con sus propias impresiones residuales procedentes de vidas pasadas. Si se exceptúa la obra de Morris N. Etherton, es muy poco lo hasta ahora escrito sobre estos otros dos factores del inconsciente perinatal y su modo de interacción. En lo que queda de este capítulo trataremos de describir, tan siquiera someramente, esa sutil e importantísima relación, vida antes de nacer, nuevos hallazgos científicos. Las recientes investigaciones del Dr. Gerhard Rothman, de la Universidad de Salzburgo, Austria, han mostrado cómo la conciencia del feto refleja directamente, durante el embarazo, el estado emocional de la madre. Rothman ha descubierto que hay 4 clases de madres, según sus distintas actitudes, tanto conscientes como inconscientes, hacia el niño que llevan en su seno. En los dos extremos se encontraban, respectivamente, las que él llamaba madres ideales y madres catastróficas. Las madres ideales eran aquellas que consciente o inconscientemente deseaban el niño aún por nacer, de acuerdo con las pruebas psicológicas a que las sometía Rothman. Estas madres tenían en su mayoría embarazos fáciles y partos sin problemas, dando a luz hijos sanos. Las denominadas por Rothman madres catastróficas eran, como el nombre mismo lo indica, las que en modo alguno deseaban tener hijos. A tales madres se les planteaban, por consiguiente, todo tipo de problemas durante el embarazo y no era raro que dieran a luz hijos prematuros, de poco peso y con trastornos emocionales. Entre estos dos extremos figuraban las madres ambivalentes, que exteriormente parecían desear el hijo, pero que en su interior se sentían inseguras. A menudo las pertenecientes a este grupo tenían problemas de comportamiento e instinales. Por último estaban las madres desapegadas, conscientemente en conflicto consigo mismas sobre el hecho de tener un hijo, en razón de problemas económicos o relativos a su carrera, pero que de manera inconsciente lo deseaban de veras. Lo que Rothman descubrió era que el niño, en el seno materno, registraba en este caso ambos mensajes y, ya nacido, se mostraba apático y letárgico. De estos sorprendentes hallazgos y otros semejantes se habla en el libro de Thomas Berney y John Kelly, The Secret Life of the Unborn Child. Esta notable obra representa, desde muchos puntos de vista, un hito decisivo en las investigaciones psicológicas sobre la conciencia perinatal y merece ser mejor conocida. Pocas personas saben que tales investigaciones se vienen llevando a cabo desde hace ya 2 decenios. Con relación a la perspectiva del presente libro, el enfoque de dichos autores podrá parecer algo cauteloso, pero sus conclusiones resultan tanto más valiosas por cuanto se basan en estrictos datos científicos arrojados por las más modernas investigaciones en los campos neurológico y fisiológico. Dejaré que Berney y Kelly hagan aquí directamente el resumen de sus propios hallazgos. Sabemos en la actualidad que el feto es un ser humano consciente y capaz de reacciones, y que a partir del 6º mes, o quizá incluso desde antes, lleva una activa vida emocional. Junto con este asombroso hecho hemos descubierto lo siguiente. El niño inútero, es decir, antes de nacer, puede ver, oír, experimentar, gustar y, en un nivel rudimentario, hasta aprender. Lo que todavía es más importante, puede también sentir, aunque no con la matización y complejidad de un adulto. Corolario de este hallazgo es que lo así sentido y percibido por un niño comienza a modelar sus actitudes y esperanzas para consigo mismo. Si más adelante se ve y por ende se muestra como persona dichosa o triste, agresiva o mansa, segura o ansiosa, ello depende en parte de los mensajes recibidos acerca de sí mismo cuando aún se van en el seno materno. La fuente principal de tales mensajes es la madre. Esto no significa que toda inquietud, duda o ansiedad pasajera experimentada por una mujer haya de repercutir necesariamente en su hijo. Lo que importa son los sentimientos persistentes y profundamente arraigados. La ansiedad crónica o una tensa ambivalencia a propósito de la maternidad pueden dejar hondas cicatrices en la personalidad del niño por nacer. A su vez,
Cualesquiera emociones tendentes a realzar lo positivo de la vida, alegría, regocijo, expectación jubilosa, contribuyen significativamente al desarrollo emocional de un niño sano. Nuevos estudios empiezan también a concentrarse mucho más en los sentimientos del padre. Hasta hace poco no se tenían en cuenta las emociones de este. Nuestros últimos trabajos indican que tal actitud es tan errónea como peligrosa y demuestran que los sentimientos de un hombre para con su mujer y el hijo en gestación constituyen uno de los más importantes factores del éxito o fracaso de un embarazo. Todo lo que dicen estos autores, incluidos los trascendentes descubrimientos de Rothman, lo corroboran mis propias investigaciones no tan exhaustivas. Es cierto sobre la terapia de los recuerdos intrauterinos y el trauma natal. No obstante, a partir de mis propios hallazgos me veo obligado a matizar considerablemente una de las afirmaciones de Bernie y Kelly, quienes consideran a la madre como fuente principal de esos mensajes modeladores, recibidos en el inconsciente del niño. Esto es lo que yo cuestiono seriamente. En su lugar sugiero que la conciencia de la madre durante el embarazo es la ocasión para reactivar los esquemas psíquicos o samskaras, preexistentes en la psique del niño de resultas de sus vidas pasadas. Decir esto equivale a desplazar considerablemente el centro de gravedad de la cuestión que tratamos, lo cual, así lo espero, aliviará a muchas madres de buena parte de sus sentimientos de culpabilidad a raíz de partos prematuros, cesáreas, daños cerebrales, etc. Lo que hay que afirmar con toda claridad es lo siguiente: todo niño viene al mundo con sus propios dramas kármicos inacabados. Gestación y nacimiento brindan la primera oportunidad, como lo empezamos ya a ver, para revivir algunos de ellos. El niño que llega es atraído hacia ciertos progenitores no tanto por elección. Muchos de nosotros venimos al mundo con neta reticencia, sino porque las incertidumbres, esperanzas, temores y disputas de algunos padres vuelven de hecho a estimular en el inconsciente del feto viejos residuos del karma. Por otro lado, toda la panoplia tecnológica de que se rodean los nacimientos contemporáneos ofrece también al inconsciente un sinnúmero de oportunidades para representar, una vez más, los inacabados combates de vida o muerte que subsisten de problemáticas vidas anteriores. Lo que la investigación y terapia de vidas pasadas añaden a los valiosísimos descubrimientos de Rothman y otros es esto: el alma que LLEGA, es decir, la protopersonalidad, se ve atraída hacia una madre y un padre, que la ayudará a reflejar sus inacabados asuntos kármicos durante el embarazo y el nacimiento. Un alma todavía dominada por recuerdos catastróficos de muertes violentas, privaciones o abandono será atraída por una madre catastrófica, según la terminología de Rothman. Cuando esta madre abrigue el pensamiento inconsciente de «no deseo este hijo», ello se reflejará directamente en un «no quiero estar aquí, nadie me desea», grabado en el inconsciente del feto. En lo que toca a este último, tales pensamientos pertenecen a lo que le queda del trauma de una vida pasada. La madre no los origina, sino que se limita a evocarlos en sus elucubraciones inconscientes. Por fortuna, sucede también lo contrario, cuando una futura madre desea de todo corazón el hijo que va a venir. La madre ideal, de Rothman, atraerá hacia sí a un ser relativamente libre de un karma negativo o violento. Entre estos dos extremos nos encontramos, como antes decíamos, con madres ambivalentes y desapegadas, que atraen a hijos cuyas samskaras reflejan ideas profundamente divididos o reticentes respecto al hecho de vivir. Pensamientos como «no es seguro estar aquí, nunca lo conseguiré» o «no soy más que una carga» son típicos del inconsciente de tales niños en gestación, según lo revelan las sesiones de terapia al evocarlos. A excepción de la madre ideal, todas las demás categorías, ambivalente, desapegada, catastrófica, atraerán inconscientemente, por desgracia, a candidatos a uno o más de los muchos dramas imprevisibles que a menudo se desarrollan durante el embarazo o el alumbramiento. Ahora, bien, ¿de qué manera, exactamente, las ideas y sentimientos de la madre penetran en la conciencia prenatal del feto? ¿Y cómo se reactivan en el niño las samskaras de vidas pasadas o antiguos dramas relacionados con su karma? Comenzaremos examinando por separado estas dos cuestiones sumamente complejas, para dejar luego, en este mismo capítulo, que emerja una visión de conjunto. Existe actualmente entre los terapeutas que trabajan a fondo con recuerdos prenatales y natales un creciente consenso sobre el hecho de que, aun cuando el niño en cierne carezca de conciencia del yo, es decir, de identidad, antes o en el momento de nacer, el inconsciente del feto está bien despierto. Nadie parece ya poner en duda que, desde el instante mismo de su concepción, el nuevo ser absorbe sin cesar los pensamientos y sentimientos de la madre, así como numerosas imágenes y sucesos circundantes.
Según Morris Netterton, quien quizá ponga de más datos sobre la memoria prenatal que ningún otro psicoterapeuta de los que yo conozco, el inconsciente del niño inútero es como un magnetófono donde va grabándose todo lo que acontece a su alrededor, sin el filtro discriminatorio del yo. Desde el punto de vista psicológico esto significa que, a falta de un yo discriminante, el niño no puede distinguir entre sus propios sentimientos o ideas y los de su madre. Así, cuando la madre piensa, por ejemplo, voy a tener que hacer esto yo sola, estando fuera el padre por asuntos de trabajo, guerra, etc., el feto graba este pensamiento en el inconsciente, donde puede llegar a activar otro semejante que haya de imbuir su vida, todo lo tengo que hacer solo. Además de simples pensamientos, escenas enteras que se desarrollan entre la madre, el padre, el médico y otras personas quedan igualmente impresas en el inconsciente del feto, restableciéndose de este modo ciertos esquemas que suelen más adelante convertirse en debilitantes complejos. Una madre cuyo marido, borracho, abuse de ella durante el embarazo podrá pensar o decir, «¿Qué asco me da? ¿Por qué no me deja en paz? Odio esta clase de relaciones». Ello dejará en el inconsciente fetal del niño un residuo que más tarde se concretará en turbación y repugnancia ante todo lo concerniente a la sexualidad. Dos breves ejemplos de mi práctica contribuirán también a ilustrar la extraordinaria complejidad y minuciosidad de la impronta emocional que puede quedar en la psique de una persona antes de que nazca o al nacer. 1. Miriam era una joven a quien conocí cuando vino a verme para someterse a tratamiento terapéutico. Le resultaba difícil creer en su propia valía y comprometerse a fondo en una relación. Tenía también miedo de que su amigo la dejara. He aquí, en parte, cómo revivió su nacimiento. 2. Estoy completamente sola, nadie me toca. Quiero que esto se acabe. No me gusta la luz. Es demasiado viva. Una habitación blanca. Gente vestida de blanco. Me ponen a un lado y se van. El hombre me da un golpe en la espalda. Me hace llorar. No quiero estar aquí. No quiero estar sola. Estoy aquí, pero nadie me hace caso. Nadie se preocupa de mí. Solo me apartan de un empujón. Esto hace que me duela el estómago. Te manipulan para luego dejarte sola. Ahora es la voz de mamá, no quiero que te lleven de aquí. Quiero tenerte en mis brazos. Es lo natural. No se la lleven. No deben llevársela. No hay por qué llevársela, como si fuera algo malo. Ni siquiera me dejan darle de mamar. Me siento fea y sucia. Nadie te da de mamar, solo te manipulan y te ponen cosas encima. Siento el dolor de mamá. Le duele todo el cuerpo. Ahora es una botella de cristal. Es desagradable. Hay algo feo entre nosotras. Otra vez mamá, está separada de mí. Es mala porque no quiere el biberón, así que tengo que empujarla y alejarla de mí. Me siento frustrada. Quiero que mamá me dé el pecho y me tenga en sus brazos. ¡Qué frío hace aquí, lejos de ella! Así va a ser todo el tiempo, siempre estaré sola. Me manipularán y me dejarán sola. No es difícil ver cómo la árida impersonalidad de la rutina hospitalaria impidió a Miriam unirse a su madre tanto emocional como físicamente. Las luces vivas, el golpe ritual, la cuna fría y separada del lecho materno, el no poder ser amamantada y tantas otras cosas originaron un importante trauma no solo para la recién nacida, sino también para su madre. Drogada y agotada, dividida entre la autoridad de los médicos y sus impulsos naturales, la madre de Miriam se siente repulsiva, culpable y alienada de su hija. En medio de su turbación y tristeza, sus sentimientos y dolores acaban por fundirse con los de la niña, que a su vez se siente mala, fea y doblemente sola. Nada tiene de extraño que, ya adulta, Miriam se vea acosada por dudas sobre sí misma como mujer y experimente al propio tiempo una honda desconfianza hacia cualquier relación amorosa. Una raíz de esta actitud se remonta precisamente, como acabamos de ver, al momento de su nacimiento. Parte, pues, de nuestro trabajo terapéutico ha de consistir en ayudarla a liberarse de sus antiguos sentimientos negativos y hallar nuevos caminos para poder confiar en las relaciones amorosas. 2. Janice acudió a mi consulta con problemas no muy diferentes de los de Miriam. También ella tenía una mediocre imagen de sí misma y dificultad para entablar relaciones. Además, abrigaba un especial resquemor contra los hombres, en quienes veía unos desaprensivos que la dejaban siempre plantada, creando así en ella una perpetua sensación de desamparo.
De resultas de esto había llegado a contemplar su propia vida a través de una nube de amargo resentimiento. No tenía idea alguna de las circunstancias de su concepción, que al ser reveladas durante la terapia constituyeron para ella una sorpresa. En la escena que surgió de su inconsciente perinatal vio a su madre en el despacho de un médico. Ambos hablaban claramente de un aborto. No estoy preparada para esto. No es el momento. Tengo que quitármelo de encima. ¿Qué voy a hacer? Me siento tan incapaz. ¿Qué hago, doctor? ¿Puede usted ayudarme? Ahora es la voz del médico, no puede usted hacer nada. Es demasiado tarde para ello, señora Wicker. Tiene que seguir adelante. No quiero seguir adelante, pero no tengo más remedio. ¿Por qué he de cargar con esto? Este breve episodio nos permite ver cómo muchos de los problemas existenciales de Janice, en su vida adulta, se reflejan en ese embarazo no deseado por su madre. Para empezar, la mala imagen que Janice tiene de sí misma viene ya de que su madre no haya querido dar a luz. Sus sentimientos de desamparo y abandono parecen haberle quedado impresos allí mismo, durante aquella consulta. En cuanto a su rencor para con los hombres, no hace sino reflejar el resentimiento de su madre hacia su marido, por haberla dejado embarazada, y hacia el médico, por no haberla ayudado a abortar. Una vez que estas actitudes profundas afloraron al nivel de la conciencia, Janice pudo comenzar a distanciarse en cierta manera de aquellos sentimientos de su madre y no dejarse dominar por ellos. Vida pasada / interacción perinatal. Las terapias centradas principalmente en los recursos natales y prenatales, la terapia primal de Hanob, por ejemplo, ven en el trauma del embarazo y nacimiento la causa primera de toda subsiguiente estructura neurótica. Historias como las de Miriam y Janice confirman en su caso este punto de vista. El niño inútero es descrito como víctima puramente pasiva, que asume sin poder impedirlo toda la ambivalencia, temores y negatividad de su madre, y hasta sus lacras físicas. 6 Aún sacando de su contexto la metáfora de Netterton que compara la conciencia fetal a un magnetófono, todo parece apuntar a esa dirección. Sin embargo, semejante visión de las cosas resulta bastante simplista a la luz de lo que sabemos sobre los demás aspectos de la conciencia tal como se revelan en el modelo del loto de 6 pétalos, que nosotros proponíamos. Sencillamente, no todo va a parar en la madre. El cuadro general es mucho más sutil, en particular si se tiene en cuenta la interacción entre las muertes acaecidas en existencias pasadas y la experiencia perinatal de la vida presente. Al recordar Susan la muerte del pintor holandés, ahorcándose, ello la llevó poco a poco a verse en trance de nacer para esta vida y de casi ahogarse con el cordón umbilical, capítulo 5. A menudo sucede lo contrario. El recuerdo natal de un parto difícil suscitará, por ejemplo, reminiscencias de una muerte anterior con visiones de encerramiento o aplastamiento. En el capítulo 8 veíamos cómo Yvonne pasaba de un recuerdo de asfixia en sus años infantiles a otro natal, donde se le anudaba el cordón umbilical alrededor del cuello, y de aquí todavía a otro de una vida pasada en la que moría ahorcada. Las resonancias simbólicas del trauma natal evocan a todas luces más de vidas anteriores, o viceversa. Esto parece implicar, y con ello volvemos una vez más a la metáfora de Morris Netterton sobre el magnetófono, que la cinta psíquica no está ni mucho menos en blanco, ni inútero ni al nacer. En el inconsciente del niño que acaba de ser concebido preexisten ya ciertas impresiones o samskaras. Estas pueden dispararse o reactivarse y en consecuencia verse inconscientemente reforzadas por algunos de los pensamientos, actos e interacciones de la madre durante el embarazo y el alumbramiento. Nuevas sesiones con Miriam y con Janice sacaron a flote historias de vidas pasadas cuyos temas resonaban simbólicamente no solo con sus presentes estructuras emocionales, sino también con sus dramas perinatales, de los que eran fiel reflejo. Durante la dolorosa evocación de su nacimiento, Miriam pronunció varias frases que sonaban como ecos de dramas de vidas anteriores. Una de ellas era: esto hace que me duela el estómago. Te manipulan para luego dejarte sola. Eso le trajo nuevas imágenes, donde se veía como joven esclava separada de sus padres, en los tiempos de la trata de negros. Los marineros utilizaban a la esclava sexualmente y luego la dejaban de lado. Otra frase: no se la lleven, rememoró en el inconsciente de Miriam la vida de un joven, miembro de una tribu centroamericana, cuya mujer era capturada por soldados españoles que se la llevaban para satisfacer con ella sus apetitos sexuales. El joven indio, impotente para evitarlo, huyó a esconderse en la selva y acabó muriendo en una escaramuza con los soldados, sin haber vuelto a ver a su esposa. Un tercer tema, el de la fealdad y repulsa.
hizo aflorar penosos recuerdos de una vida de leproso rechazado por la sociedad. El leproso en cuestión vivió y murió solo, en una gruta sin otro habitante que él. En el caso de Janice, aparecieron también varias vidas pasadas que resonaban con las mismas palabras pronunciadas por su madre durante la visita al médico con el intento de abortar. A Janice la frase, "no estoy preparada para esto", la llevó a una existencia pasada donde moría prematuramente, como joven militar, en un campo de batalla. A continuación, tengo que quitármelo de encima, me siento tan incapaz. Le despertó recuerdos de ser madre durante una peste y de contemplar desamparada como los miembros de su familia iban muriendo uno tras otro. El hondo resentimiento de su madre, con el que Janice tanto se había identificado, "¿no puede usted hacer nada? ¿Por qué he de cargar con esto?", hizo que rememorara otra vida anterior como galeote lleno de rencor hacia sus captores y verdugos. Permítaseme aquí resumir la posición enteramente radical a la que he llegado después de oír muchas historias similares a las de Miriam y Janice y trabajar con ellas, posición del todo en consonancia con las investigaciones de Netterton y Groff. Cada ser humano es concebido con disposiciones psíquicas preexistentes o samskaras ya impresas en el inconsciente. Estos residuos latentes del karma se reactivan durante la gestación y el nacimiento en virtud de algunos pensamientos, sentimientos y sucesos relacionados con la experiencia de la madre, a lo cual contribuyen también cualesquiera personajes, padre, médicos, enfermeras, etc., que traten con ella durante todo ese periodo crítico. Mientras ciertos investigadores, como Bernie y Hanob, consideran que los acontecimientos intrauterinos son la causa primera y más importante de la neurosis, la terapia de vidas pasadas la ve ya prefigurada por el karma, es decir, en tales vidas. Por ejemplo, el niño cuyos padres se embriagan y pelean durante el embarazo habrá con toda probabilidad tenido en vidas anteriores problemas vinculados con la violencia o la toxicomanía. El niño varón cuya madre, también durante la gestación, no cesa de rumiar su deseo de tener una hija, habrá experimentado en otras vidas dificultades sobre su identidad sexual. Asimismo, la niña que in útero oye a su padre hacer planes acerca del hijo varón que espera, habrá tenido problemas semejantes de ambivalencia sexual en existencias pasadas. El periodo de la gestación, o sea desde la concepción hasta el nacimiento, es pues uno de los más importantes en el esquema general de la formación de la personalidad. La conciencia fetal no solo observa y registra sin ninguna crítica todo lo que la madre hace, piensa y siente, sino que desfilan también por ella, como si dijéramos, los asuntos inacabados de otras vidas. Todo este material constituirá, post-natum, su karma particular. Ambas corrientes de conciencia, no mediatizadas por ningún yo discriminatorio, forman la matriz de la personalidad que ha de surgir después. Durante la mayor parte de la gestación del niño, tales rumias, inconscientes sobre lo acaecido en otras vidas serán activadas más por lo que sucede en la conciencia de la madre, que por los lances físicos del embarazo mismo, a menos, claro está, que existan complicaciones, problemas dietéticos, accidentes o cualquier tipo de violencia. En las últimas fases, sin embargo, a partir de los primeros dolores del parto, el feto comienza a experimentar intensas sensaciones físicas, además de las propias reacciones de la madre y de las circunstancias del inminente alumbramiento, la compresión del último mes, más o menos, y luego las contracciones del parto propiamente dicho tienen por efecto suscitar en la conciencia del feto recuerdos cada vez más violentos de vidas pasadas, así como visiones de experiencias arquetípicas. Este nivel es el observado por Rank. Los estudios más concienzudos de esas experiencias sumamente concentradas, al acercarse el parto y durante el parto mismo, han sido llevados a cabo por Stanislav Grof, que guarda en sus ficheros numerosos informes de sesiones de LSD donde le fue dado comprobar el carácter sistemático de tales trances. Este investigador divide la última fase del embarazo en 4 etapas, que llama Matrices Perinatales Básicas, MPB. La obra pionera de Grof, que lleva por título Realms of the Human Unconscious, Esferas del Inconsciente Humano, debe consultarse por el lujo de detalles que aporta. No obstante, para entender cómo esas matrices se relacionan con vidas pasadas, bastará el resumen que aquí ofrecemos. La MPB-1 de Grof se refiere a la vida intrauterina poco antes de nacer. Trátase aquí mayormente de recuerdos agradables y aún experiencias de unidad paradisíaca o cósmica. Grof da cuenta también de trastornos en la vida emocional de la madre, acontecimientos que, como veíamos, suscitan recuerdos de vidas anteriores. La MPB-2 guarda relación con los dolores que anuncian el parto y hacen que el niño sufra tanto física como psicológicamente.
Groff observa en esta etapa imágenes arquetípicas del infierno, así como visiones apocalípticas de guerra, de campos de concentración y de la Inquisición. Aquí es donde se percató de que las visiones que le comunica, sus sujetos contenían mucho material de vidas pasadas acerca de sufrimientos físicos, torturas, privaciones y enfermedades. El MPV-3 describe el parto mismo, es decir, el paso a través del cuello uterino. Esta etapa representa una intensificación y culminación de los sufrimientos propios de la MPV-2. El proceso traumático del nacimiento, con todas las complicaciones de que antes hablábamos, evoca, conforme a los hallazgos de Groff, visiones de sacrificios sangrientos, muertes violentas y renacimientos. Es también más apto para estimular una octava cósmica de la experiencia del dolor en forma de identificaciones quiméricas con Cristo, Dioniso, Job y otras figuras arquetípicas. Con toda evidencia se da aquí una densísima superposición entre los tres pétalos transpersonales del loto: nacimiento, arquetipos y vidas pasadas. La MPV-4, por último, detalla la descompresión que viene inmediatamente después del parto, acompañada de sensaciones de renacimiento, liberación, redención y amor universal. Groff habla aquí también de recuerdos de crisis y de dolores umbilicales. Mi propio trabajo me ha hecho descubrir en esta etapa muchas superposiciones entre traumas de vidas pasadas, con elementos de separación y dificultad en establecer un vínculo emocional con la madre. Asimismo es frecuente una correspondencia entre muertes por hambre, en vidas anteriores, y problemas de alimentación por parte del recién nacido, como cólicos o reacciones alérgicas a la leche materna. Un parto prematuro, según hemos visto, suele ser reflejo de una muerte precoz en otra existencia. En el transcurso de mi labor he descubierto que las historias de vidas pasadas evocadas por las experiencias de un niño inútero, MPV-1, se relacionan a menudo con el abandono, el rechazo o la falta de apoyo afectivo, cosas que reflejan la reacción ambivalente de la madre ante su embarazo, como en el caso de Janice. Tales sentimientos adoptan a veces la forma de temores frente a la incompetencia, el peligro o la enfermedad. No llegaré a sobrevivir, no puedo hacerlo, esto me matará. Allí donde hay peleas conyugales, padres que abusan sexualmente de sus hijas o padres ausentes del hogar, encontramos resonancias con temas de otras vidas relativos a violencias, abusos y abandonos por parte de hombres, todo lo cual es semilla de una ulterior desconfianza hacia las relaciones amorosas. Los hombres solo me hacen daño y luego me dejan plantada, por ejemplo. El parto propiamente dicho, sin embargo, es la ocasión privilegiada para estimular las resonancias simbólicas más trascendentales y dramáticas de vidas pasadas y evocar fulgurantes visiones arquetípicas de muertes y renacimientos. Por esto, sin duda alguna, dedica Groff 2 etapas enteras, MPV-2 y MPV-3, al proceso relativamente breve del nacer. A buen seguro, mi experiencia me ha probado repetidas veces que al trauma natal, precisamente por la íntima conexión que existe entre este último y las muertes prematuras acaecidas en otras vidas, hemos visto ya, en varios ejemplos, el enorme potencial de liberación y percepción intuitiva que entraña el trabajo con el trauma de la muerte. En el capítulo siguiente ofreceremos más ejemplos de este tipo. Otro tanto puede decirse del trauma natal, y aún el doble, por constituir un exacto y condensadísimo recuerdo de los residuos kármicos de muertes anteriores. Muertes y nacimientos, el caso de Chris. Cada vez que se produce un grave trauma en la lucha por venir al mundo, la forma en que se presenta resulta ser un exacto y fiel espejo simbólico de experiencias de la muerte, acumuladas en el pasado, con todo el terror y desolación que las acompaña. En la mayoría de los casos, las imágenes de violencia procedentes de otras vidas son activadas por las circunstancias físicas del parto, en todas sus fases. Por ejemplo, un parto distócico donde se impone el uso del forceps evocará con frecuencia el recuerdo de haber muerto de un golpe en la cabeza. He aquí una selección de otros reflejos típicos que aparecen en esta clase de trabajo. El ahogo en las mucosidades refleja una muerte por ahogamiento, estrangulamiento, asfixia o incluso, en algunos casos, por haber sido enterrado vivo. Las hemorragias y transfusiones de sangre evocan recuerdos de muertes sangrientas o por pérdida excesiva de sangre. La operación cesárea trae a la memoria muertes violentas por arma blanca, hacha, espada, puñal, así como sacrificios infantiles. No me corten, por favor, podrían ser las palabras maternas que resuenan en el inconsciente del niño. El parto de nalgas recuerda espantosas muertes de resultas de haberle sido a la víctima estiradas o arrancadas las extremidades, como en el potro u otras torturas por el estilo.
Un parto prolongado refleja inevitablemente muertes traumáticas por sentirse atrapado o encerrado. O muertes lentas con motivo de aludes, caídas repentinas de árboles, bombardeos, etc. En estos casos, las frases más comunes suelen ser, no puedo salir, estoy bloqueado, nunca lo conseguiré. Además, los cambios extremos de temperatura al nacer pueden evocar recuerdos de muertes por fuego o por congelación. Y las luces vivas de la habitación del hospital son reminiscentes del brillo del sol en un campo de batalla desértico. Hay muchísimas variantes. Irónicamente, la mecanización y fría eficiencia de numerosas maternidades modernas contribuyen con harta facilidad a evocar horrendas imágenes de armas y máquinas mortíferas utilizadas en las guerras actuales, ametralladoras, tanques, cámaras de gas, bombas, etc. La indiferencia clínica de muchos médicos contemporáneos, la rutina de separar de su madre a los recién nacidos y los largos periodos en que algunos de ellos son mantenidos en incubadoras, ayudados con otros sistemas artificiales no pueden menos de despertar a menudo en el inconsciente antiguos episodios de brutalidad a manos de soldados, encarcelamiento o tortura con cuerdas, alambres o instrumentos cortantes. Por descontado, esos hospitales o clínicas no son, desde el punto de vista del karma, más culpables de lo que ocurre con las madres ambivalentes de las que habla Rothman. Cada drama individual del nacer parece ser una ocasión para que en el inconsciente del niño se revivan complejos, aún no resueltos de otras vidas. Sea o no cierto que, escogemos, como afirman muchos médiums y parapsicólogos, a nuestros padres y nuestra encarnación, existe con toda seguridad un intenso magnetismo psíquico que parece atraer la materia prima, kármica, de una nueva personalidad potencial hacia un seno materno que le recordará el trabajo que queda por hacer. Pocos de mis clientes habrán sido tan zarandeados por la vida como un joven llamado Chris, que vino a consultarme. Hijo de un padre violento y una madre alcohólica, Chris creció en una casa de campo, donde peleas, malos tratos y palizas eran moneda corriente. Su nacimiento fue prematuro. A los 12 años, su primer intento de fuga le hizo aterrizar en un reformatorio. Aquí empezaron a manifestarse los síntomas iniciales de comportamiento autodestructivo y violencia personal. De carácter pendenciero, no cesaba de pelearse con los demás, llevando generalmente la peor parte. Más adelante se vio a menudo envuelto en accidentes de automóvil, como causa o como víctima. También oía con frecuencia que personas a él allegadas habían muerto o sufrido accidentes. Encarcelado más de una vez, no acababa de liberarse de una triste espiral de depresiones, alcoholismo y tentativas de suicidio. Aún en el matrimonio continuó persiguiéndole la sombra de la muerte, su hijo murió a poco de nacer. Huelga decir que Chris había ya probado toda clase de terapias. La subyacente letanía emocional de Chris no podía ser más lamentable: estoy completamente solo. Soy una mierda. Quiero morir. Comenzando por la frase, estoy completamente solo, le animé a que se dejara llevar por ella a cualquier episodio de esta u otra vida que le hiciera vibrar de alguna manera. Estoy completamente solo. Hace frío. Ella nunca viene. Es una enfermera. No le importa. Yo no intereso a nadie. Luces vivas. Cosas atadas, sujetas a mí. No me desean. No quiero estar aquí. Quiero morir. Quiero morir. Chris está en una incubadora. Ha nacido 3 meses antes de lo normal. Parece atormentado por el dolor y la desesperación. Le pido que se remonte a poco antes de su nacimiento. Lo que sigue es un torrente confuso de conciencia donde las palabras de su madre se entremezclan con sus propios pensamientos. Tengo miedo. Mucho miedo. No lo quiero. No quiero este hijo. Es demasiada carga para mí. No quiero estar aquí. No quiero estar dentro. Merezco vivir. Dejadme vivir. Es demasiada carga. Me haré daño y así no tendré este hijo. Me clavaré un cuchillo. Matadme. Me emborracharé hasta morir. Son las Navidades y está nevando. Ella habla por teléfono: mamá, ayúdame. Voy a tener un hijo. No lo quiero. Dios me asista, no quiero este hijo. No sé cómo impedirlo, mamá. Voy a hacerme daño. Está en el cuarto de baño, con un cuchillo. Va a herirse. Se da puñetazos en el vientre. ¡Ay, el corazón, cómo me duele! Se desploma. ¡Ay, qué dolor!
Ahora está al pie de la escalera. Ayudadme. Nos encontramos en un auto. Ella está semidespierta. Yo empiezo a salir. No quiero estar aquí. ¿Cuánta sangre? Habla una enfermera, está perdiendo sangre. Hay que darse prisa. Ya sale. Oh, qué pequeño. No va a sobrevivir. Ella también está muy débil. Soy muy pequeño. Ella no hace nada. No le importo. Ahora estoy completamente solo. Estoy en esta caja. Me duele el vientre. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Repasamos varias veces esta escena, tratando de recomponerla y separar los pensamientos infantiles de Chris del ebrio y odioso monólogo de su madre. Las cosas llegaron a un punto crítico para esta, deprimida por haber quedado embarazada. Allá por la Navidad antes del nacimiento de Chris. En el cuarto de baño vacila entre matarse a sí misma y matar al niño que lleva dentro. Se golpea el vientre, con Chris en su interior, y piensa en matarse junto con él hundiéndose un cuchillo, pero no lo hace. Luego, tras una desesperada conversación telefónica con su madre y en un estado de sopor inducido por la bebida, se cae por la escalera. Esta caída le acelera el parto y la llevan precipitadamente al hospital, mientras empieza a sangrar. Chris nace poco después, 3 meses antes de tiempo. Lo ponen de inmediato en una incubadora, sujetándole tubos de alimentación intravenosa. Y lo tienen así durante casi 3 meses. Ayudó primeramente a Chris a desligarse en lo posible de los pensamientos negativos y violentos de su madre acerca de él. Comienza a darse cuenta de que siempre se ha visto a sí mismo como una pesada carga, expresión que resuena a lo largo de toda su infancia. Pero en especial se percata de la profunda huella que le ha dejado en el inconsciente este negro deseo de su madre: me haré daño. Me clavaré un cuchillo. Toda clase de visiones de su descalabrada adolescencia y sus temerarios flirteos con la muerte empiezan a aflorar a la conciencia de Chris. Sin caer en la cuenta de ello, ha estado la mayor parte de su vida intentando poner en práctica las ideas destructivas y suicidas de su madre, puesto que tanta parte tiene en la desgraciada vida de Chris su experiencia solitaria en la incubadora. Le hago explorar algunas de las frases suscitadas por aquel penoso suceso. Estoy completamente solo. No quiero estar aquí. Quiero morir. Estoy enfermo, en una mazmorra, encadenado a un muro. Se han ido. Nos han dejado aquí solos. Los ingleses, malditos ingleses. Puercos. Ahora ya nunca podré salir. No puedo durar mucho más. Nunca lo conseguiré. Hace mucho frío. Nos han olvidado, no les importa. Me estoy muriendo. Se trata, a lo que parece, de una muerte miserable en Escocia, como prisionero. Apaleado, enfermo de disentería y dejado por muerto, el hombre pende de sus cadenas, roído por el odio hacia sus brutales captores. El sufrimiento que evoca, en aquella fría y húmeda mazmorra, se funde con el del recién nacido indeseado y abandonado en la incubadora. De un recuerdo lejano de enfermedad pasamos a otro. Ahora Chris es un adolescente muy enfermizo, perteneciente a una tribu india del noroeste americano. Su padre lo ha repudiado prácticamente, por no poder hacer de este hijo enclenque un guerrero, mientras el curandero de la tribu proclama que la debilidad del muchacho viene de los espíritus del mal. No quiero estar aquí. Soy una carga pesada. He fracasado. La tribu es asediada por soldados blancos y los alimentos escasean en invierno. Su padre lo arroja al cementerio tribal y lo abandona allí a su suerte. Ya a punto de morir, solo y debilitado hasta el extremo, y pensamientos vuelven hacia su padre y su madre. Ella no me quiso. Tú, el padre, tampoco me quisiste. No valgo para nada. Merezco morir. La escena de la muerte del indio se mezcla brevemente con la de otra muerte también en una tribu, pero en el viejo mundo. Ahora Chris es un anciano a quien han dejado solo en una cueva, para que muera. Aún conserva un resto de vida, mientras es devorado por un oso. De nuevo la angustia del abandono, la violencia y la soledad. Ha de verse en el karma el origen de todas las persecuciones y violencias experimentadas por Chris a lo largo de sus vidas, tan hondamente reflejadas en los dramas perinatales de su existencia presente. En otra sesión, le urjo a que explore nuevas imágenes de violencia, sobre todo donde intervengan armas blancas. Surgen 2 vidas más, que arrojan considerable luz sobre el complejo.
Soy un chiquillo. Creo que estoy en China. Mi padre trabaja en el muelle. No tiene tiempo para ocuparse de mí. Mi madre es una prostituta. Es cruel, me obliga a montar la guardia mientras jode con ellos. Zorra. ¿Cómo la odio? No te acerques a mí. También a mí está siempre queriéndome seducir. La odio. Le doy de puñetazos hasta que me deja en paz. ¿Soputa? A medida que este recuerdo reaviva la cólera de Chris, aprieta los puños y se le ponen blancos los nudillos. Le pido que vea lo que sale de esta furia. Ahora tengo unos 13 años. Soy más fuerte. Dios, ¿cómo la odio? A ella y a todas las mujeres. Ya no estoy en casa. Duermo en el puerto. Robo. Me he convertido en un delincuente. A poco emerge una imagen terrible. Estoy en la casa de esta mujer, robando. Ella está embarazada. La mato con mi cuchillo, y luego le arranco el corazón y el niño que lleva. Pienso todo el tiempo en mi madre. Oh, Dios mío, cuánta sangre. ¿Qué acabo de hacer? No quería hacerlo, pero la odiaba tanto. Los recuerdos intrauterinos de su madre con el cuchillo se entrelazan con este horrendo episodio, y en la mente de Chris comienza a nacer un macabro sentido de la justicia. La otra vida pasada que parece arraigar en ese odio hacia las mujeres, y de ahí en un hondo sentimiento kármico de culpabilidad, es la de un esquimal, considerado en su tribu como un desenfrenado psicópata. Casado de mala manera con una mujer quisquillosa y regañona, a quien ha acabado por odiar, se entrega a toda clase de actos sexuales con cuantas mujeres se le someten. Él ve esto como venganza contra su propia mujer. Finalmente, la mata, atrayéndose así la ira de toda la tribu. El castigo no se hace esperar. Lo amarran a una estaca fuera del poblado y lo dejan morir de frío. De nuevo llega un oso. Esta vez será un oso polar el responsable de su sangriento fin. Pero él muere sin arrepentirse. Su odio para con las mujeres sobrevive en pensamientos de violencia y venganza, volviendo a él vida tras vida hasta hacerle una vez más experimentar inútero los efectos de toda su brutalidad pasada. Nuestras sesiones dejan a Chris notablemente sereno y con no poca materia de reflexión. La violencia ha calado muy hondo en él físicamente y le queda mucho por hacer en punto a aceptarse y perdonarse a sí mismo. Pero todo lo experimentado le proporciona, para contemplarse a sí mismo, un contexto enteramente nuevo. Ahora ha de escoger entre seguir echando la culpa de sus desgracias a sus padres violentos, que no son sino el reflejo de su propia naturaleza, o asumir una plena responsabilidad por ese sector de tinieblas interiores con las que tiene que habérselas desde que nació, el lazo cósmico, la imagen tibetana del renacer. Desentrañar una historia tan dolorosamente intrincada como la de Chris supone no poca vigilancia por parte del terapeuta. Navegar a la deriva entre sucesos intrauterinos, reyertas de adolescente y episodios de vidas pasadas resulta confuso, como mínimo. Sería tentador caer en la facilidad de las etiquetas psiquiátricas como episodio psicótico, personalidad limítrofe, etc., y acabar así con cualquier imagen que rompa con las normas de una experiencia racional y sana. No obstante, mirándolo por otro lado, tales historias fragmentadas podrían ser un nebuloso grito de socorro nacido de las profundidades de un alma en busca de comprensión y explicación. La única manera de orientarme entre el flujo de palabras e imágenes que brotan cuando el inconsciente comienza a abrirse consiste en recordar que la psique es multidimensional. Para seguir teniéndolo en cuenta, me concentro intensamente en el loto de 6 pétalos, a lo largo de mi trabajo. Sea cual fuere el aspecto en que nos encontramos biográfico, perinatal, de vidas pasadas, etc., trato de recordar que la psique va siguiendo su propia cadena de resonancias para liberar sentimientos e imágenes que nos acercarán cada vez más al corazón del complejo. Lo que yo hago es ayudar a mi cliente a salvar los pasos difíciles hasta que quedan atrás, a sabiendas de que hay todavía un buen camino por recorrer. Con todo, al lector le parecerá ya claro, a partir de la experiencia del nacimiento descrita en este capítulo y de la muerte que veremos en el siguiente, que algunas sutilísimas resonancias simbólicas actúan en la superficie de contacto entre los 3 aspectos transpersonales de la psique, el de las vidas pasadas, el de los arquetipos y el perinatal. Prescindiendo de las experiencias individuales, el proceso mismo de la transición psíquica desde la muerte hasta estados más allá de la muerte parece estar lleno de imágenes paralelas donde se refleja la transición desde el más allá hasta el cuerpo que nace.
sabemos ya que las angustias inmediatamente anteriores a la muerte en una existencia pasada se asemejan muchísimo a las que preceden al nacimiento. Asimismo, hemos observado que los estados dichosos o no tan dichosos de después de la muerte guardan un enorme parecido con los estados, igualmente felices o infelices, en que uno se encuentra al nacer. Stanislav Grof ha estudiado muchas de estas semejanzas y las utiliza en su esquema de las 4 matrices perinatales básicas. Este esquema tiene la gran ventaja de poner provisionalmente algún orden en la complejidad de la experiencia psíquica, pero adolece de un exceso de condensación. En ciertos casos hay demasiadas cosas amontonadas en un solo lote perinatal. Varias veces nos hemos ya referido al libro tibetano de los muertos, extraordinario epítome psicoespiritual de todo lo tocante a la muerte y el morir, que conocemos aquí en Occidente desde hace medio siglo. A partir de un atento estudio de este libro y de los comentarios que le han sido dedicados, he llegado a una versión simplificada del modo en que los tibetanos se representan el nacer, el morir y el más allá, íntimamente relacionados entre sí. Esta visión tibetana tiene algunas ventajas tanto sobre las matrices perinatales de Grof como sobre mi modelo del loto de 6 pétalos, por ofrecer un panorama más amplio, fundado en una auténtica metafísica, y más dinámico, al centrarse muy precisamente en el proceso mismo del nacer y renacer. Entre los lamas budistas del Tíbet, para quienes todo es en definitiva una forma mental o de conciencia, existe un término especial que utilizan para designar ciertos estados conscientes alterados o intensificados: bardo. Se trata de algo así como una esfera o estado de conciencia intermedio, que nosotros calificaríamos de paranormal. Lo que aquí nos interesa es que los tibetanos han observado claramente no uno solo, sino varios bardos, que coinciden exactamente con los estados que en nuestra labor con recuerdos perinatales y de vidas pasadas nos esforzamos por desentrañar. Así, hay un bardo para el momento de la muerte, otro para las visiones de después de la muerte, otro para el proceso de búsqueda de un renacimiento y otro para el estado intrauterino que desemboca en una nueva vida terrena. Hay también bardos para el estado de ensueño, la meditación y el momento de la iluminación suprema. Cuanto más meditaba yo en los textos originales, en diversos comentarios y en mis propias experiencias con clientes, con más viveza me venía al pensamiento una imagen sencilla, cierto, pero cargada de significado, la de un lazo. Parecía imposible eludir esta metáfora. He aquí, pues, mi versión definitiva de lo que en Oriente llaman la gran rueda de la existencia. Introduciré una explicación más detallada del diagrama con un par de comentarios generales. Primero, las líneas continuas indican la existencia encarnada o corpórea, mientras las líneas discontinuas se refieren a experiencias desencarnadas. Segundo, las líneas horizontales representan vidas conscientes en el tiempo, y el lazo circular indica un estado intemporal propio del inconsciente, aunque accesible en la meditación, la terapia, etc. Esto dicho, podemos ahora seguir la corriente dinámica del diagrama con arreglo a su numeración. 1. Experiencia de la muerte. Los lamas tibetanos hacen gran hincapié en los últimos momentos de la conciencia encarnada. Como ya decíamos en el capítulo anterior, la conciencia llega a su grado máximo de intensidad cuando la muerte es inminente, de suerte que los pensamientos y sentimientos surgidos durante este trance quedan profundamente impresos en la conciencia transmigrante. Por decirlo en términos indios, las samskaras se acentúan más que nunca en el instante supremo y el karma así creado reviste una fuerza correspondiente. Los tibetanos atribuyen, pues, suma importancia a la atención que debe prestarse al momento de la muerte. Por supuesto, es muy de desear una muerte tranquila, para que el sujeto pueda desprenderse en paz de cuanto le liga a esta vida y sufrir así poco o nada del karma. Pero, como ya hemos visto en nuestro trabajo con vidas pasadas, acontece a menudo lo contrario. Uno muere muchas veces solo o atormentado, alimentando pensamientos de amargura, desesperación o venganza que constituirán las semillas de complejos en nuevas existencias. 2. En el momento de la muerte tiene por tanto lugar no solo un acrecentamiento de intensidad psíquica, sino también una agudización de la conciencia que puede llevar a que uno se libere de muchas ataduras kármicas. Cuando alguien muere violentamente, pero aceptando la justicia de su vida o sin guardar ningún tipo de rencor ni resentimiento, se ve libre del karma y no le quedan samskaras que puedan entenebrecer sus existencias futuras. Parte del valor de recordar vidas pasadas reside en la posibilidad de traer a la conciencia los pensamientos y sentimientos acumulados al morir y desvincularse así del complejo que constituyen las samskaras, desvirtuándolo. Hemos visto, por ejemplo, cómo Edith, al revivir la traumática pérdida de sus extremidades en la persona de un anarquista ruso,
Lograba desligarse del pensamiento que en aquel instante le venía: mis brazos y piernas no funcionarán ya más. Aunque de ello no tengo ejemplos en este libro, mencionaré brevemente que los tibetanos también distinguen una forma excepcional de bardo en el momento de la muerte. Este nivel de conciencia raramente alcanzado es lo que se llama el instante de la suprema iluminación, cuando se liberan no algunos karmas, sino la totalidad del karma. En estado de iluminación, la persona que muere no solo ve la clara luz del vacío, que muchos apenas si llegan a atisbar momentáneamente, sino que queda del todo absorbido en ella. Esto recibe el nombre de la gran senda vertical, segunda, y obviamente simboliza para los budistas la total trascendencia de la rueda del renacer. La escritura hindú Shvetasvatara Upanishad describe con gran belleza ese concepto. Este vasto universo es una rueda. En ella están todas las criaturas sujetas al morir y al renacer. Gira y gira, sin jamás detenerse. Es la rueda de Brahman. Mientras el yo individual se considera separado de Brahman, seguirá girando con la rueda. Pero, cuando por gracia de Brahman se percate de su identidad con él, dejará ya de girar. Habrá alcanzado la inmortalidad. 3 visiones después de la muerte. Este bardo describe la conciencia una vez que ha abandonado el cuerpo. Pueden aquí darse breves visiones de la clara luz del vacío, pero pronto se desvanecen. Surgen entonces otras imágenes, relacionadas de algún modo con la vida que acaba de transcurrir en la Tierra. En el capítulo siguiente detallaré muchas de las experiencias post-mortem referidas por mis clientes. Unas dolorosas y otras, la mayoría, placenteras. Son aquí muy comunes las figuras vestidas de blanco, que podrían corresponder a lo que los tibetanos llaman deidades pacíficas. Estos personajes repasan y ayudan a explicar las lecciones kármicas de una vida particular. Conforme a mi experiencia, son mucho menos frecuentes, aunque aparecen, ocasionalmente, las visiones de seres demoníacos o maléficos, que los tibetanos consideran como deidades iracundas. Cierto cliente, tras una vida de soldado especialmente violenta que acababa de evocar, tuvo una visión de Kali, la diosa de la muerte, arrancando miembros y bebiendo sangre. 3. Gravedad kármica es el término acuñado por mí para lo que los tibetanos denominan el bardo de la búsqueda de una reencarnación. Se refiere al magnetismo psíquico que emana de un complejo kármico, es decir, de todos los pensamientos y sentimientos no resueltos y alojados como samskara que proporciona el dinamismo necesario para expresarlos en forma humana. Ha pasado ya la oportunidad de trabajar con tales pensamientos y sentimientos en un nivel de puras visiones, donde intervienen espíritus guías o imágenes demoníacas del propio karma. Ahora ha llegado para la conciencia el momento de buscarse un seno materno, según la expresión realista del libro de los muertos. Me ha sido dado observar que la gravedad kármica actúa ordinariamente, de una u otra manera, a través de la resonancia simbólica de los residuos que constituyen las samskaras. Una herida de arma blanca, por ejemplo, llevará directamente a otras vidas de invalidez física o a un seno materno en el que va a practicarse la operación cesárea, o la imagen de un niño muerto trágicamente en situación violenta quedará impresa en la psique y conducirá de inmediato a quien la evoca a una existencia pasada de niño que sufre de un modo similar. Cuando no recorremos a la par con las resonancias simbólicas el camino que lleva a una escena concreta de otra vida, sino que seguimos todo el proceso del morir y renacer, nos es posible observar el momento de la concepción. 5. Bien descrito en el libro de los muertos. Uno ve a sus futuros padres copulando, y hay una atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto, tal y como se la representa Freud en el complejo de Edipo, pero contemplada desde un ángulo ligeramente distinto. 6. Con razón los tibetanos atribuyen un bardo específico a la conciencia en útero. A partir del diagrama del lazo cósmico, y de lo ya antes dicho en este capítulo podemos ver el porqué. El estado intrauterrino, intemporal, se simboliza aquí como lento descenso hacia un ser encarnado. Durante este estado de honda recapacitación, en que el feto asimila los diversos pensamientos, palabras y dramas pertenecientes a la conciencia de la madre, comienzan a despertarse y reactivarse las samskaras de vidas pasadas. 6. El modo del nacimiento es el punto más intenso de la transición desde esas cavilaciones intemporales del bardo intrauterino hasta la existencia plenamente encarnada. El lazo muestra cómo todas las samskaras aún no resueltas de muertes desgraciadas o dolorosas se acumulan en torno a la experiencia de este azaroso paso a través del cuello uterino. Es la experiencia psíquicamente más concentrada y crucial de todo el ciclo, como lo prueban los brillantes estudios de Grof. Aquí, al igual que en los momentos críticos de la muerte,
Uno puede volver a activar importantes residuos del karma, y con ayuda, liberarse de ellos. 7 Experiencias del neonato. El combate entre la vida y la muerte ha terminado. Los espantosos recuerdos de la muerte reactivados al nacer quedan ya atrás y el nacimiento trae liberación y distensión. A muchos se les agudiza en este momento la conciencia, lo mismo que en el de la muerte. A menudo hay instantes trascendentales de reconocimiento amoroso de la madre y el padre, de honda percepción del motivo por el que se ha regresado una vez más a la tierra o sencillamente de un estado semidivino de embelesado entusiasmo. A otros, por desgracia, se les acaba pronto el paraíso con el golpe seco del tocólogo en el trasero, las luces vivas del hospital y el nitrato de plata en los ojos. La conmoción es inevitable. El viejo karma se reactiva y vuelve a actuar en el inconsciente. El alto grado de mecanización de la medicina moderna le brinda para ello condiciones ideales. Pero lo peor de todo es para muchos el profundo choque de la separación, prematuro o no. A más de un recién nacido que llora se le mantiene por largo tiempo, subjetivamente hablando, en un lecho aparte, lejos de la madre, bajo el implacable resplandor de lámparas fluorescentes. Con frecuencia tales niños evocan reiteradamente experiencias pasadas de soledad, separación o abandono. O bien, cuando surgen complicaciones médicas que imponen una intervención quirúrgica u otros procedimientos análogos, se estimulan con angustiosa intensidad en el inconsciente del niño, presa del terror y la desorientación. Imágenes de infanticidio, sacrificios infantiles o aborto. Por más que padres, médicos y comadronas traten de crear condiciones óptimas para un nacimiento, la compulsión kármica de antiguos esquemas traumáticos parece poderosamente reafirmarse. Un alumbramiento bien planeado para que tenga lugar en casa acabará en desesperada carrera hacia la maternidad, y a la inversa, un nacimiento previste. En esta última quedará no pocas veces frustrado por un parto acaecido antes de tiempo en algún sitio lejano e inesperado. Tales son, pues, los diversos dramas que, como las buenas y malas madrinas de los cuentos de hadas, pueden intervenir en cualquier nacimiento. La imagen tibetana del lazo del renacer muestra con toda precisión cómo venimos al mundo arrastrando constantemente nubes tanto de miseria como de gloria. Así, en efecto, somos iniciados en la irremediable dualidad de la existencia humana. Nadie ha conocido esta dualidad mejor que William Blake, con sus poemas de inocencia y experiencia. En uno de ellos escribía: el hombre fue hecho para gozar y sufrir, y cuando de esto bien nos persuadimos, caminamos a salvo por el mundo. Gozos y dolores se entretejen en delicado lienzo, vestidura para el alma divina. Fin de esta parte.